quiero hablar un poquito de Guatemala. Guatemala en este momento tiene 5 puntos en la tabla de posiciones. En teoría, o no en teoría, matemáticamente hablando, parte desde atrás en relación a la selección de Panamá y en relación a Surinam en esta última doble fecha eliminatoria. Guatemala parte desde atrás porque tiene 5 puntos, Panamá tiene 6, Surinam tiene 6, pero no muy desde atrás. Este es el grupo de la muerte sin ninguna duda, porque hasta El Salvador, que muchos la dan por eliminada, y yo creo que lo está, pero hasta El Salvador se metería en el baile si ganara un partido, porque tiene 3. La selección de Guatemala está ahí, al borde, a pelo, muy cerca, la selección de Guatemala, muy cerca y muy lejos a la vez. Ojo, ya les voy a explicar un poquito más. Muy cerca y muy lejos de festejar la primera e histórica primera clasificación a una Copa del Mundo en todos los tiempos de su existencia futbolera. Guatemala nunca fue una Copa del Mundo y la única vez que estuvo realmente cerca y con la que soñó, la ocasión en la que estuvo más cerca de poder lograrlo fue con un compatriota de nosotros, Ramón el Primitivo Maradiaga, que se quedó a pelo de pelear el repechaje contra Bahrein en un episodio sospechoso, dejémoslo así, en un episodio que no fue 100% correcto y en un proceder que no fue 100% fair play por parte de la selección mexicana, en aquel momento dirigida por Ricardo Lavolpe, en donde el mismísimo Lavolpe confesaría años después que el último partido de México contra la selección de Trinidad y Tobago, la selección mexicana como que no se empeñaría a fondo porque iban a ir a jugar contra el país del presidente de la federación de lo que era CONCACAF en aquel momento, Jack Warner, bla, bla, bla. Y que bueno, no había que tener problemas, y lo que insinuó el señor Ricardo Lavolpe es que México en aquel partido, en aquel entonces, no se empeñó a fondo, cediendo puntos contra Trinidad y Tobago que representaron la eliminación de la selección de Guatemala de ese cuarto lugar que le hubiese dado el pasaje a el repechaje contra Bahrein, que yo creo que Guatemala lo hubiera ganado. Guatemala tenía una gran selección en aquel entonces con muy buenos jugadores como Dwight Pesarosi, como el Pescadito Ruiz, una muy buena camada como el Pando Ramírez, que aquí lo tuvimos en Honduras, que se quedó a tiro ahí, en la orilla, en el intento de estar en el Mundial de Alemania 2006, y desde aquel entonces la verdad es que Guate nunca había tenido una posibilidad real de poder soñar con una Copa del Mundo como la tiene ahora, porque tiene 5 puntos y porque se le viene un rival directo, tan cerca y tan lejos, tan cerca si ganás, si perdés estás casi fuera. Entonces, el tan cerca es tan cerca si sacas el resultado, o el tan lejos depende de lo que suceda única y exclusivamente en ese partido contra Panamá. Me parece que tiene posibilidades aceptables de sacar el partido adelante la selección guatemalteca porque hay que decir que en el estadio Rommel Fernández, la selección de Luis Fernando Tena le hizo partido a Panamá. Le hizo partido. Hay un penal a favor de Guatemala que el árbitro no cobró. Y hasta le pudo haber ganado a una Panamá que hasta hoy ha decepcionado en la eliminatoria, que no ha estado a la altura del equipo que venía siendo, no lo ha estado. Que algunos jugadores, que Panamá tiene grandes jugadores, pero que no han estado en su mejor nivel, no han puesto lo que hay que poner sobre el terreno de juego para que sucediera lo que muchos creíamos que iba a suceder y que nos equivocamos, me incluyo, que era una Panamá a esas alturas casi clasificada. No sucedió. Una Panamá que muchos creíamos que en esta eliminatoria, muchos lo creíamos, me incluyo, reitero, a estas alturas iba a estar sobrada, no lo está. Y una Panamá a la que, reitero, su rival directo, Guatemala, le pudo haber ganado en aquel momento, en el Rommel Fernández. Entonces, partiendo de eso,
esta selección chapina que empezó mal la eliminatoria porque perdió contra El Salvador de local en un partido que yo creo que no merecía perder. Después de eso, empezó a levantar Guatemala. Se le vinieron 2 visitas bravísimas, 3 visitas, mejor dicho. Le tocó, después de eso, después de empezar la eliminatoria como local, cayendo contra El Salvador, le tocaban 3 visitas seguidas a Guatemala. Le tocó visitar el Rommel, sobrevivió, empató, pudo haber ganado. Le tocó visitar Surinam, iba ganando y le empataron en el último minuto, pero 2 empates, muy bien. De visitante contra Panamá y Surinam, muy bien. Y se vino la prueba de fuego contra El Salvador en el Cuscatlán, ganó 5 puntos Guatemala. Y por esos 5 puntos, y porque desde la manera de jugar Guatemala ha demostrado ser un proyecto estable, sostenido en el tiempo, que ha ido en crecimiento, desde ese lugar la selección chapina pone los cimientos, pavimenta las carreteras que le permiten, yo no sé si va a clasificar al Mundial, pero sí le permiten tener a todo un país ilusionado con hacerlo, como está en este momento toda Guatemala en vilo con ese partido, porque toda Guatemala siente que ese partido es ganable y que pueden estar muy, pero muy cerca del Mundial, y es válido, tienen con qué. Una Guatemala que yo le di seguimiento desde el principio y siempre me gustó lo que fue haciendo Luis Fernando Tena. Me gustó que la convirtió en un equipo táctico, un equipo ordenado, un equipo duro, un equipo que no era fácil de penetrar, un equipo que basado en primero una estabilidad defensiva y táctica, era un equipo al que era difícil hacerle gol. Como para empezar, era difícil hacerle gol a Guatemala. No se me olvida aquella primera gran Copa Oro dirigida por Luis Fernando Tena, donde en contra de todos los pronósticos se clasifica en primer lugar y después vende muy, pero muy cara la eliminación contra Jamaica. 1-0, si no me está fallando la memoria, ganó Jamaica, pero la vendieron cara esa derrota. En ese momento, Guatemala ya era competitiva, Guatemala ya era recia, Guatemala ya era un hueso duro de roer, por así decirlo. Un hueso duro de roer, ya era en aquel momento la selección chapina. Pero como que le hacía falta algo de talento arriba, como para que a ese orden táctico, a esa competitividad que ya le había impregnado Luis Fernando Tena, se le sumara la capacidad de ser resolutivo en el campo contrario, en el área contraria, en el último tercio de la cancha, donde ya, desde mi opinión, no importa tanto el trabajo, sino lo que decidan los jugadores, el talento y la capacidad individual del jugador. En ese espacio y se miraba que a Guatemala todavía le faltaba. Eso terminó quedando totalmente demostrado en el partido de Liga de Naciones, donde contra la selección de Costa Rica estuvo en el Estadio Nacional esa noche. Guatemala fue totalmente superada por el equipo local, Costa Rica le pasó por encima y el partido, digamos que de alguna forma le quedó grande en aquel día, en aquella noche a la selección chapina. Ahí fue cuando me eché a un montón de amigos guatemaltecos encima cuando les dije que su selección tenía techo. Lo dije porque lo pensaba, ¿verdad? Lo dije porque en ese momento lo pensaba. Y que habían alcanzado cierto progreso con Luis Fernando Tena, pero que ese progreso tenía tope porque hay ciertas cosas que solamente te las dan los jugadores. Sin embargo, después vino Luis Fernando Tena, convenció a Kimi Ordóñez de subirse al barco, convenció a Olguer Escobar de subirse al barco, llamó un par de cipotes más a la selección chapina, empezó a convocar caras nuevas, convocó a Rudy Muñoz y a partir de eso, si el techo estaba acá, empezó a estar acá para Guatemala. Guatemala ya no era solamente a partir de esos jugadores una selección que metía pata y que era ordenada. A partir de eso empezó a ser una selección que también era peligrosa en ataque. Tan es así que en la siguiente Copa Oro, Guatemala le sale a jugar de igual a igual a casi todos los rivales, salvo a Panamá. Guatemala le hace partido a Canadá, Guatemala sale a atacar a Canadá, tac, 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 y le ganó el partido a Canadá.
Guatemala hace un flojo primer tiempo contra Estados Unidos, pero un segundo tiempo buenísimo contra los gringos en esa misma Copa Oro en semifinales y le pudo haber ganado a Estados Unidos. Por lo menos dejó una imagen de, ojo, este Olguercito Escobar, este Kimi Ordóñez, complementado con Santis, con Rubio Rubín. Esta ya no es una selección con Aarón Herrera. Esta ya no es una selección que solamente mete pata y que solamente es ordenada. Esta ya es una selección que puede jugar al fútbol. Y eso terminó viéndose demostrado también contra una República Dominicana que le puso las cosas difíciles, pero que en ese segundo tiempo Guatemala tenía que remontar un partido que estaba perdiendo y que estaba complicadísimo, y lo remontó de la mano de estos hipotes, de estos patojos, como les dicen en Guatemala, acompañados por un cuerpo de jugadores experimentados guatemaltecos. Partiendo de ahí, de un proceso de varios años de trabajo que ha habido tropiezos como en todos, pero en donde ha habido un crecimiento que se sostiene en el tiempo, que no ha sido sub y bajas, que no han sido casualidades, sino que se ha visto un crecimiento sostenido en el tiempo. Guatemala hizo scouting, Guatemala trajo jugadores que reforzaron su selección, jugadores con sangre guatemalteca que habían sido creados en otros países. Guatemala potenció a los que ya estaban dentro de su país. Es la selección que más entrenamientos tiene, me imagino yo, porque como tiene mucha base de jugadores que juegan en el ámbito local, han hecho muchos ciclos de entrenamiento con Luis Fernando Tena. Entonces, desde potenciar a los que están en el ámbito local y reforzarse con muy buenos jugadores que escauteó y convenció de subirse al barco Luis Fernando Tena y la Federación Guatemalteca, se conformó una muy buena base, una base sólida de jugadores que están a la altura de enfrentarse a cualquiera en CONCACAF y ganar, perder o empatar, pero competir. Y por eso es que Guatemala sueña con poderle ganar a Panamá en el trébol y poderse poner a tiro de la Copa del Mundo de United 2026. Va a ser un partido duro, difícil, va a ser un partido en donde hasta me animo a decir, juega mucho el azar, juega la suerte. Obviamente influye la capacidad, la toma de decisiones, el cómo jugó cada quien, pero en 90 minutos también juega la suerte, juega en un 10-15% el azar, una pelota que pega en el poste y entra, o una que pega en el poste y sale. Juega la inspiración, juega el cómo te levantaste ese día, aquí juegan y son detalles minúsculos los que definen estos partidos. Y aquí está en este juego la conclusión de todo un proyecto y las esperanzas y la ilusión de todo un país, que yo creo que es el país que más volcado está hacia su selección, como lo es Guatemala en este momento. Es locura la selección de Guatemala en este momento para sus aficionados y tienen derecho a soñar ante un rival difícil, ojo. Panamá tiene lo suyo, así que será un partido, suena trillado, pero de verdad lo ganará el que menos se equivoque, lo ganará el que tenga un poquito más de suerte y lo ganará el que más inspirado esté.